El régimen surgido de la guerra civil extremó la censura como parte de la represión política. En marzo de 1941 se ordenó revisar todas las películas autorizadas en los primeros meses de la posguerra. Y en noviembre del 42 se creó una Comisión Nacional de Censura, cuyas sesiones eran secretas, encargada de aplicar al cine las normas patrióticas de cultura y moralidad del régimen. Repasar las hojas de censura de los censores de aquella junta famosa de la dictadura en la posguerra es como leer un juguete cómico o unas poesías festivas, porque se llegó a unos extremos tan absurdos, tan ilógicos, que hoy no puede más que divertirnos. Usted sabe, por ejemplo, que en ese Mi hombre de Benito Perojo el censor suprimió la voz de un vendedor de periódicos solamente porque gritaba «La libertad, el liberal». Campanas de nuestras catedrales, que en el norte y en el sur, en Levante como en el oeste, gritaban al viento que Franco es invencible y que Madrid era ya de España. Por la calle de la Princesa, por el paseo de Extremadura, camino de Atocha, van los soldados de España a apoderarse de Madrid. La Gran Vía les da su abrazo de bienvenida. Madrid, el corazón de Madrid, es ya de Franco. Uno de los letreros que campeaba en las cárceles era que el penal debía de tener la exactitud de un banco, la caridad de un convento y la seriedad, no me acuerdo de qué otra cosa era. Sí, y la seriedad de un cuartel. La seriedad de un cuartel, la actitud de un banco y la caridad de un convento. Y he aquí que la España de Franco abre sus granjas y cuarteles y habilita sus monasterios y castillos para alojar a estos hombres que fueron enemigos nuestros. Desvanecemos el rencor y como un tullido que desentumece su mano cerrada, estos hombres abrieron el puño. Y la hermandad de la mano abierta y el brazo extendido los recibió con la generosidad que el imperio español de otro tiempo tuvo siempre con el vencido. Esta es nuestra justicia. En la cárcel, por ejemplo, pues en aquellas épocas todos los días se fusilaba gente, todos los días, menos los sábados, que por santificar las fiestas no fusilaban de la madrugada de los domingos. Pero si no todos los días eran 40, 50, 60, eran situaciones tremendas donde cada día, aparte de los que fusilaban, eran muchos los que se morían de hambre en la cárcel. Incluso Himmler, cuando vino a España y vio la política de Franco de castigo a los republicanos, se quedó asombrado y dijo, ¿pero qué están ustedes haciendo? En el año 42 todavía fusilando gente, ¿pero qué es esto? Se fusila a los cabecillas el primer mes y luego se integra a la gente, como ha hecho Hitler en Alemania. Hasta le tenía que poner de ejemplo a Hitler. Queremos libertad, pero con orden. Y consideramos delictuoso todo cuanto vaya contra Dios o la moral cristiana, contra la patria o contra la social. Había el deseo de sustituir la democracia liberal y parlamentaria, a la que se detestaba por parte de los vencedores de la guerra civil, por la democracia orgánica o social, donde la participación estaba en la familia, en el municipio, en el sindicato y en las corporaciones profesionales.
una de las posibilidades que había entonces para un niño de mi edad era formar parte del Frente de Juventudes, afiliarse al Frente de Juventudes, porque con eso te daban una especie de chusco, de un pan amarillento, un poquito de chocolate, no mucho más. Entonces la situación curiosa era que un padre, como era el mío, republicano, pues le pidiera a su hijo que se afiliara a una organización contraria a su ideología para que ese niño pudiera sobrevivir. Cuando terminó la guerra civil, hubo una orden drástica de las autoridades militares a su entrada en Barcelona, por el cual todo material cinematográfico quedó incautado. El Servicio de Recuperación del Ejército se apoderó de ello, se lo cargó en camiones y en medios de transporte, lo llevó a Burgos y lo entregó al Ministerio de Jornada, que era un poco como si fuera el superministerio y al que correspondían las cuestiones de contraespionaje, de control ideológico, etcétera, etcétera. Las imágenes de los documentales requisados sirvieron para identificar y posteriormente detener a centenares de personas. Con ello, la censura quedaba directamente unida a la represión política. El cine español tardó en reorganizarse y sus primeros éxitos fueron las 5 películas que se habían rodado en Alemania durante la guerra. Entre ellas, una Carmen que la censura nazi miró con lupa por si contravenía la doctrina racista de Hitler, ya que su personaje principal era una gitana. Por tu culpa, curpita, yo tengo negro, negrito, mi corazón. El desarrollo de la censura cinematográfica después de la guerra civil tiene varias etapas importantes. Hay una primera etapa, fruto del final de la guerra y del resultado de la guerra, en donde la censura es muy férrea, tanto para películas importadas como para qué tipo de películas pueden exportarse. En esa primera etapa no hay unas normas que digan qué es lo prohibido o qué es lo que se puede justificar o qué es lo permitido. La censura revisó todas las películas estrenadas antes de la guerra y muchas fueron prohibidas. Así, Amor solfeando quedó proscrita en 1942 tras haber sido proyectada en toda España. La segunda lección no está del todo mal. En Don Quintín el Amargao, cortada ya en el 36 por la Junta Censora de Sevilla, se suprimieron los planos de una pintada con la hoz y el martillo en una pared de fondo. Maldita su vida mala, malditas todas sus horas. Querida Rosa, en estos momentos en que seguramente me necesitas... Rinconcito madrileño fue prohibida en el 42 por contar la historia de una madre soltera. De Dolores. Te abraza tuyo, Mario. Bonita eres, chiquilla. Tú no sabes las penas que yo estoy pasando por no poder besar esa carita de Azucena. ¿Cuánto te quiero? Váyase usted, señorito Juan. El relicario sufrió varios cortes en el 39 antes de ser prohibida por orden del delegado nacional de propaganda en el 45. La Junta de Censura inicial tenía un presidente que era nombrado por el Departamento Nacional de Cine y tenía 3 vocales. El cura, el militar y el falangista. Eran las 3 patas del poder. La traviesa molinera, hoy desaparecida, fue calificada de anticlerical y despojada de una secuencia en la que un obispo cantaba una jota. La actuación más drástica de la censura se produjo con Nuestra Natacha, adaptación de la obra de Casona,
que no solo fue prohibida, sino entregada al fuego purificador. Existía la copia perfecta y terminada y montada de Nuestra Natacha. Se dice que también fue quemado en negativo, ¿no? Porque eso de quemar en negativo es una cosa que las dictaduras no se andaban por las ramas, ¿no? Se quemaban en negativo, ya sabían que ahí no podría haber nunca más una copia de esa película. Estamos a 1, a 2 y a 3. La alegría de la huerta fue una de las películas prohibidas para la exportación, no por cuestiones morales o políticas, sino por temor a que dieran una penosa impresión de la producción nacional. En algunos casos, no solo se impidió la venta de las películas en el extranjero, sino que se vetó su exhibición en locales de primera categoría en Madrid y Barcelona. Esta censura de gusto, que enjuiciaba los valores de la producción cinematográfica, se mantuvo hasta 1953. Esta práctica, que hoy parece absurda, respondía al propósito oficial de que nuestro cine diera siempre una buena imagen de España. La censura previa de guiones se crea el 15 de julio de 1939. Entonces, en principio lo leían un censor, que era normalmente Francisco Ortiz Muñoz, o Magariños, o Luis Gómez Mesa en los primeros años. Y entonces, bueno, pues leían estos guiones y en unas hojitas aparte emitían su informe. En los archivos de la Administración descansan los guiones que fueron víctimas de la censura y no llegaron a realizarse, como Enemigos mortales, He visto a fantomas, Ha entrado una mujer o La gitana rubia, títulos, entre otros muchos, a los que pertenecen estas páginas. Pero la censura de guiones no era el único instrumento de control sobre el cine. También había que presentar un detallado proyecto empresarial y obtener un permiso de rodaje. En febrero de 1940 se creó un departamento de cinematografía en la Dirección General de Propaganda, encargado de autorizar los rodajes y presidir la censura. Desde los ministerios de Gobernación e Industria se trazaron las pautas oficiales de nuestro cine. La censura y la protección son dos caras de la misma moneda y definen la labor intervencionista del Estado. La censura tiene, llamemos, tres mecanismos. Uno de prohibir. Prohíbe las películas y punto. La otra opción es el corte parcial e incluso muy amplio. Y la tercera opción es película condenada a no ser de interés especial y a no tener protección, entonces la película se hunde. Tropas alemanas de reconocimiento en el Cáucaso. El arte de la guerra presenta a veces espectáculos tan bellamente impresionantes como este. Fruto de los planes oficiales para el cine, a principios del 43 se fundó el Nodo, destinado a ejercer el monopolio de la información filmada. Nodo se creó como prohibiendo todos los demás noticiarios. Directamente no existía censura en el Nodo. Nosotros vivíamos del ambiente, lo conocíamos, nos autocensurábamos, no íbamos a ir a los barrios bajos o a los pueblos a rodar el que se vivía en malas condiciones e incluso que literalmente se pasaba hambre. Ni se nos ocurría. Y si había huelga de tranvías en Barcelona, pues como si había la verbena de San Juan. ¡Capitán Butler! ¡Capitán Butler! ¿Por qué me haces tanto ruido, chica? Tengo un regalo para el Capitán Butler, señorita. Capitán Butler, baje que tengo que hablarle, señor. ¿Qué ocurre, Prissy?
La señorita Carlota me manda a decirle que ha tenido un niño, la señorita Melania. Y un niño muy bonito además. Y debo asistir a la señorita Carlota y yo. Durante la posguerra, la cartelera española registró notables ausencias. La más llamativa fue Lo que el viento se llevó, que no pudo estrenarse hasta 1950. Se encuentra muy bien ahora que todo ha terminado. Sí, ya me lo figuro. Y los yanquis ya vienen y la señorita Carlota dijo que... En 1943 se reguló la importación de producciones extranjeras, otorgándola a quienes rodaran películas de interés oficial. Se estimulaba así el desarrollo de un cine franquista, a la vez que se extremaba la rigidez de la censura. ¿Alguna de vosotras sabe dónde puedo robar un caballo para hacer una buena obra? Así, en Furia, de Fritz Lang, se suprimió un diálogo sobre la libertad de expresión y las garantías constitucionales. Los ejemplos de cortes y prohibiciones por motivos políticos o morales serían interminables. Oh, dis-moi, chérie, tu ne m'aimes plus. Embrasse-moi d'un grand coup comme j'aime. Tu sais, chérie, je t'en prie. Embrasse-moi, chérie. Je veux que tu m'embrasses. Embrasse-moi, là. Oh, chérie. Los efectos de la represión política alcanzaron a personajes famosos de Hollywood que habían expresado simpatías por la República. El 2 de abril de 1940 quedó prohibido citar en la publicidad a 29 cineastas americanos. Es decir, por ejemplo, una película de Chaplin no se decía que era una película de Chaplin, sino se decía una película del cómico, del bigotito, el bastón y el bombín. O una película de Joan Crawford se decía, bueno, la película de la célebre estrella de los ojos más bonitos de Hollywood. En un ambiente político de gran crispación, la censura prohibió varias películas de asuntos patrióticos, sembrando el desconcierto entre los propios cineastas del régimen. Por supuesto, en la película que trataba de la guerra, pues había un asesor, que podía ser un asesor militar, que a lo mejor era un comandante. Pero ¿qué pasaba? Que se terminaba la película, la veía, digamos, el Estado Mayor o una serie de generales y no les parecía suficientemente exaltadora de valores militares. Y si esto llegaba a grados muy altos, pues prohibía las películas. La primera golpe de la censura que desorientó muchísimo a los directores, productores, en fin, al mundo cinematográfico español fue la película de Edgar Neville, Frente de Madrid. Porque la película terminaba con un oficial franquista que en una avanzadilla se queda en tierra de nadie y tropieza con un miliciano que también está en tierra de nadie. Y entonces, al recibirlo ambos, fuego de ambos lados, se abrazan y mueren abrazados. Y no solamente tuvo que quitarle ese final, sino que tuvo que rehacer casi todo el diálogo de la película. El crucero Baleares se rodó con todas las bendiciones oficiales, pero nunca sería vista por el público. Un día antes del estreno, se ofreció un pase privado a personalidades políticas y militares. Aquella misma noche, la película quedó prohibida. Contaban, creo que contaron varios, que los extras que hacían de marino a tenerse que hundir el barco, se tapaban así la nariz para poderse meterse en el agua sin ahogarse de verdad. Y Carrero Blanco puso El grito en el cielo y prohibió la película. No solo la prohibió, sino que mandó quemar el negativo. Hubo una película llamada Rojo y Negro, una historia de amor entre una joven falangista y un joven comunista. La película autorizada de censura y se estrenó. Pero cada pocos días, presiones de las alturas obligaron a retirarlo de cartel y se retiró y desapareció, porque pareció que era demasiado fuerte mostrar a una falangista que tenía un idilio con un comunista, ¿no? ¿Es cierto lo que dice el tío Manolo, de que los marinos y los militares cuando van a morir se ponen de gala?
Así es. Si se ponen de gala para sus grandes actos, ¿cómo no lo van a hacer el día más solemne, el de su muerte gloriosa? Cuando le corresponde a uno morir, se muere con toda la arrogancia, con toda la despreocupación y con toda la grandeza. Con guión del general Franco, Raza se convirtió en modelo de cine político. El culto a la muerte, como sublimación del patriotismo, era un valor moral repetido en todas las películas de propaganda franquista. Y menos por dinero. Es para mi abuela, que está enferma. Si es así, no has hecho mal, muchacho. Algunos diálogos parecían ecos de la voz patética del general Millán Astray en Salamanca, dando vivas a la muerte. Así fue la muerte hermosa de nuestro antepasado. No comprendo que morir pueda ser hermoso. Pues lo es, Pedro. El deber es tanto hermoso cuanto más sacrificios entraña. ¿Recuerdas aquella esquela de un voluntario de 16 años? Pero tú no irás a que te maten, ¿verdad? Me dejarías muy sola. Qué bonitas son esas esquelas que dicen: murió por Dios y por España a bordo del crucero Baleares a los 17 años de edad. No pienses en esas cosas. Se va derecho al cielo, como los mártires. Nos lo ha dicho el padre Ayalde. Por eso no le tengo miedo a la muerte. Se empezó por hablar de la necesidad de crear un cine patrio. Y vino la época de las películas de hazañas bélicas, como eran A mí la Legión, Jarca, toda esta serie de películas. Tú sabes a lo que vienes aquí, a morir por la Legión. Otro. Se impuso como medida de fervor patriótico el, durante la proyección, suspenderla. Entonces aparecía la efigie de Franco y sonaba el himno nacional, que todo el público estaba obligado a saludar brazo en alto y rendir tributo, como es natural. El público se ponía en pie y se interpretaban sucesivamente por este orden el Por Dios, por la patria del rey, el himno Requeté, el Cara al Sol, el himno de Falange y el himno nacional. Duró unos años, porque no muchos tampoco, porque llegó un momento que probablemente hubo el convencimiento de que eso era una lata, un enfado, un incordio, y hasta en cierto modo ridículo, claro. ¡Viva! ¡Viva España! Pero pese a tanto derroche de fervor patriótico, este cine oficial tampoco quedó a salvo de las tijeras de la censura. ¡Viva España! ¡Viva! Por ejemplo, Jarca. ¿Qué problema había en Jaca de censura? Pues la censura es que no se podía sacar al moro malo como enemigo, y entonces era, bueno, pues una guerra contra nadie. Sin embargo, los censores mostraron especial tolerancia con Jarca, autorizando un escenario para descanso del guerrero legionario, con chicas de alterne. Maruja, vamos a bailar. E incluso con un fugaz 2 piezas insólito en su época. Es mucho lo que dejo, Marisol. Y hemos estado juntos tan poco tiempo. No importa, José. Nuestra vida. Aquel fue un cine sin besos, con menos escenas de amor que de guerra, en unos tiempos que España vivía sometida a la disciplina de un cuartel y a la moral pública de un convento. Adiós, Marisol. Adiós, José. Oye esa canción. Así es el alma de Asturias, como esta noche clarina y serena. Y así somos los asturianos y los soldados de España.
Ya será tarde, María Victoria. No te marches. No, José, ya no. Entonces allí había el beso. Pero te hacían volver la cabeza, que solamente se veía el pelo de él, o el pelo mío, lo que fuera, para que no se vieran nunca las bocas juntas. No podemos evitarlo. Los criterios de la censura reflejaban la intolerancia de una sociedad que castigaba los besos y caricias en público como delitos contra la moral. Un arrumaco en la oscuridad de un cine suponía el riesgo de figurar en las listas de pecadores que muchas parroquias hacían públicas, o incluso recibir un castigo físico a manos de fanáticos vencedores de la guerra, convertidos en policías del alma. Nosotros vamos a comprar. Un amigo mío en Valencia que estaba con su novia en un cine en plan cariñoso, pues fue detenido, a él le cortaron el pelo al cero y a ella le dieron una buena dosis de aceite ricino. No olvídese que es una posguerra además civil, de guerra civil, pero la manera de ejercer la censura me pareció un poco desproporcionada. Y ya me lo pareció entonces y me lo sigue pareciendo ahora.